Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Suazúa y esto es Un Divertimento Serio. Hola a todos los que me escuchan el día de hoy. Este es el penúltimo capítulo de la primera temporada de Un Divertimento Serio y a pesar de todo, no queremos que termine. Sin embargo, lo aviso. No porque acaba la primera temporada del podcast quiere decir que acaban las actividades. Vamos a seguir con una serie de transmisiones regulares vía Instagram para que nuestra ausencia no se note mucho. Sin embargo, aproximadamente en un mes volveremos. De cualquier forma, queda un capítulo más además de este y es un capítulo bastante especial. Bueno, el tema de hoy, psicoanálisis queer, y usamos la homofonía de queer que usa justamente Fabrice Burlet, ya que en francés cuando se dice queer hay una homofonía que presta su servicio al juego de palabra entre queer y que oír, lo que se traduciría como que oír. Que oír y queer parece que hacen una mancuerna entonces. Y decidí dejarle el título psicoanálisis queer igual para respetar un poco esto que voy a hacer hoy, puesto que hoy en particular voy a leer unas citas que extraje de una actividad que hubo que se llamó Diálogo con Fabrice Burlet, que oír, queer, psicoanálisis. Los voy a poner en contexto un poco. Esta actividad se realizó el 14 de marzo, fue un sábado, fue de este año, fue un poco antes de que entrara la cuarentena. Fue organizado por Territorio Artefactos de la École Académique de Psychanalyse y se transmitió en vivo en Argentina, Francia, México y otros países simultáneamente. También participó Chile, Colombia, España, Italia. Voy a leer un poco del argumento de esta actividad, que es sumamente importante tener en cuenta. Cito el argumento tal cual. Fabrice Burlet dice: escribo para mis amigos, mis amigas y amigos homosexuales, gays, lesbianas, bi, trans, queer. Todos y todos los que han atravesado la puerta de un consultorio de psicoanálisis y no se han quedado. Escribo para aquellos que han leído textos críticos, brillantes, mordaces, desagradables, inteligentes o violentos contra el psicoanálisis y han encontrado que tienen razón. Escribo para quienes están enojados del encuentro con el inconsciente, para los que en un principio se niegan a leer a Freud y creen fervientemente que Lacan no es más que un falócrata homofóbico. Escribo para mis amigos y amigas filósofos, a menudo convencidos de la falta de seriedad de los trabajos publicados por los Gays and Lesbian Studies, las teorías queer, trans o porno studies, para quienes exigen un poco de rigor o decencia, que a veces apelan a las evidencias biológicas, a la realidad de los cuerpos, a la inmutabilidad del orden natural, e incluso a lo universal o a la razón. Con frecuencia son los mismos que se ríen de los muchos años pasados llevando su sufrimiento a diván. Ni las elucubraciones de las asociaciones libres ni las asociaciones colectivas encuentran favor a sus ojos. La verdadera reflexión deberá ser cautelosa, confiándose de las proposiciones intempestivas, las digresiones universitarias o divagaciones lingüísticas. Aquellos que quieren mantener los pies sobre la tierra y se aferran a la realidad de uno, solo uno, al mismo mundo compartido, luz, rigor, claridad, unidad, ordenamiento del pensamiento. Escribo para mis amigas y amigos psicoanalistas, pacientes, trabajadores en la sombra, que desde sus instituciones y consultorios alojan los males de la vida cotidiana y otros mayores, más o menos protegidos, con frecuencia encerrados en un silencio enigmático día tras día. Intentan la singularidad en su escucha. Ellos y ellas desean defender la especificidad de esos extraños encuentros en donde lo contemporáneo se teje con los retazos, los pedazos, los trozos de historia, encuentros en los que surge tanto lo más inmutable como lo que cambia. Convencidos en su práctica milenaria, ellos y ellas quieren una y otra vez demostrar su actualidad, su intempestabilidad, su legitimidad para todos y cada uno. Tal desafío quizá requiere salir a veces de la prudencia del campo analítico y de sus referencias semánticas, metapsicológicas y clínicas. Afirmar sin ambigüedad, tomar posición, dar un paso hacia afuera,
respirar el aire fresco que sopla entre las reivindicaciones minoritarias y allí, sin retroceder frente a las críticas ideológicas, sociales y políticas, continuar reinventando su labor. Escribo con todo mi corazón desde mi lugar de homosexual, de psicoanalista, de hombre de deseo. Este libro me pareció una necesidad, sin duda a veces más un grito de un razonamiento. Seguramente no logré apagar todas las chispas de la militancia, probablemente parecerá más un performance que una argumentación. Sin embargo, en el campo del psicoanálisis como en el de la homosexualidad, no se trata de romper el silencio cuando este es sinónimo de represión, de derribar las resistencias para hacer surgir el deseo. Bueno, esta traducción fue de Cintia Estrada y lo escribe Fabri Burle. Ese fue el argumento para ese diálogo. Un diálogo bastante crítico, imperativo en la agenda de todos, puesto que todos, si estamos en el campo de lo analítico y al menos vivimos en este planeta llamado Tierra, sabremos la importancia que tiene el discutir estos temas y cuál sería el porvenir de la clínica analítica. Para contextualizar un poco más, Javier Sáez escribe un libro llamado Teoría Queer y Psicoanálisis, y ese libro es con el que discutió Fabrice Burle durante su actividad ese día 14 de marzo del 2020. En nuestro Instagram subiremos un link para que puedan acceder a dicho texto, sumamente importante para poder seguirle la pista a Burle sobre esto que les he leído y esto que voy a leer a continuación, que es parte de esa actividad. Yo recogí esta cita en una serie de anotaciones que hice en una libreta, porque me pareció de vital importancia poder retomarlo y tenerlo ahí para repensar. Tomando en cuenta de que existe el podcast, lo comparto ahora, un par de meses después, para la discusión abierta. También hay que tener en cuenta que hubo una intervención en la jornada número 49 de la École de la Cause Freudienne, de la Escuela de la Causa Freudiana, que fue titulado esa jornada número 49, Mujeres en Psicoanálisis, y se dio el 17 de noviembre del 2019. Los voy contextualizando para que sepan lo que voy a leer ahora de lo que Burle dijo en su actividad. Es una serie de consecuencias de lo que viene dándose. Paul Preciado hace esta intervención en la jornada 49 de la Escuela de la Causa Freudiana, el 17 de noviembre del 2019, y Fabri Burle le contesta. Voy a hacer llegar a ustedes, ya que Gerardo Arenas subió a su página de Facebook el 5 de diciembre la transcripción en castellano, y a lo mejor les puede parecer interesante poder seguir esta intervención que hace Paul Preciado, y además el libro de Javier Sáez. Y también, si gustan, les puedo compartir el texto de contestación que tuvo Fabri Burle como respuesta y que está en Lacan Cotidiano. Paul Preciado hace la intervención el 17 de noviembre. Llega a Facebook en castellano el 5 de diciembre. Pero Fabri Burle ya había tomado nota de lo que había pasado en la Escuela de la Causa Freudiana y hace una contestación pública y la redacta para Lacan Cotidiano. Hoy solo me voy a remitir a leerles lo que más me pareció puntual, que pone los puntos sobre las íes, sobre esta situación. Tal vez en la segunda temporada del podcast podremos regresar un poco a hablar paso por paso, tal vez de el libro de Javier Sáez, la intervención de Paul Preciado y de la contestación de Fabri Burle en el Lacan Cotidiano. Voy entonces a leer esta parte de la conferencia diálogo que tuvo Fabri Burle el 14 de marzo y que considero que es de vital importancia tener en cuenta. Cito a Fabrice: pienso que no hay que tener miedo de trastornar un poco al psicoanálisis. Si no, el psicoanálisis corre el riesgo de transformarse en una viejita o en un viejito. Aquí hago la aclaración porque psicoanálisis en francés es femenino. Entonces no es el psicoanálisis, en francés es la psychanalyse, es femenino.
Entonces, para que podamos entender un poco por qué dice, si no, el psicoanálisis corre el riesgo de transformarse en una viejita que dice ajá, ajá en su sillón del consultorio, volviéndose un poco moralizador. Y muy seguido, el psicoanálisis es como una vieja centenaria que es vista por mucha gente de la comunidad LGBT como una vieja agria, como una feminista fallada, una defensora del orden simbólico, una empecinada del complejo de Edipo, una empecinada de la eterna triangulación straight o hetero del deseo. Antes de continuar, creo que es muy importante tener en cuenta esto. Creo que el Edipo ya lo tenemos hasta la coronilla y muchas veces el psicoanálisis tiende a caer en este tipo de cosas, ¿no? No solo del lado de, a lo mejor, críticas que pudiésemos hacer a Abraham o al mismo Freud o a la gente de la IPA o a la gente del psicoanálisis americano o los klenianos o postklenianos. También en la comunidad lacaniana existe fuertemente esta suerte de conciencia moralizadora que parece que el psicoanalista sí le tiene horror a su acto. Parece que el psicoanalista muchas veces, no estoy hablando de todos, pero sí hay que tener en cuenta de que en muchas ocasiones hay comunidades psicoanalíticas que tienden a un rostro moralizante de su práctica. Repito esta última parte que considero que es sumamente importante. Una empecinada del complejo de Edipo. Una empecinada de la eterna triangulación straight del deseo. Y es que esto se ve mucho del lado de los freudianos y postfreudianos. Pero a pesar de todo, también se ve muchas veces en los llamados lacanianos. Yo creo que aquí hablaremos de los psicoanalistas en general. Psicoanalistas que sigan empecinados con explicar todo desde el Edipo, desde la triangulación, pues son comulgo aquí con Fabry-Bourlet, tienen algo de moralizador, son unas viejas centenarias, feministas falladas, empecinadas del complejo de Edipo. Y yo aviento esta pregunta al aire. ¿En realidad necesitamos el Edipo en pleno 2020? ¿En realidad sigue existiendo gente que parta de él para hacer una práctica? Seguramente la hay, pero más bien, en realidad, 2020, ¿vamos a seguir sosteniéndonos desde una conceptualización edípica heteronormativa para sostener nuestra práctica? No sé, lo dejo abierto, la verdad, pero la parte más compleja de todo esto que yo considero es que ni siquiera, y esto es algo muy muy interesante, muchas veces este tipo de discursos no es que vengan de los más viejos, porque podríamos decir que es una cuestión de generación, ¿no? No, pues históricamente, o bueno, es que son los viejos de la comunidad psicoanalítica, etcétera, etcétera. Y no, muchas veces viene de los más jóvenes también. Lo que es aún más preocupante, vienen de los más jóvenes y siguen empecinados con hablar todos del Edipo, desde la comunidad de lo heteronormativo. Creo que hay mucho que hay que trabajar en el psicoanálisis en general, no importa de qué orientación sea. Hablaré del campo que me toca y considero que hay mucho que hacer, puesto que a veces es verdaderamente inverosímil pensar que algunos practicantes del análisis puedan sostener todo, o que la piedra angular del edificio psicoanalítico o de su edificio psicoanalítico siga siendo el Edipo. Sigo con este apartado de citas que almacené de lo de Fabry-Bourlet. Dice, entonces, efectivamente, los herederos de Freud han herido muchas veces con lo que han dicho, con sus diagnósticos. Pero el OPSI también. Ha faltado valentía frente a la radicalidad misma de los descubrimientos del psicoanálisis. Porque ¿qué puede haber de más subversivo
que el inconsciente y la libido. La ruina del yo y la plasticidad del objeto de la pulsión es algo muy radical, muy subversivo. La pulsión de muerte es también muy subversiva, y todos estos conceptos fueron puestos de manera constante al servicio de una estigmatización de las minorías. Pero todos estos conceptos pueden también demostrar la construcción de nuestro género. Entonces, ¿cómo pueden demostrar? Es interesantísimo cómo aquí Fabry Burle muestra los conceptos que son muy subversivos y que al mismo tiempo en la historia del psicoanálisis justamente esos conceptos son los que se han usado para segregar, discriminar, patologizar, diagnosticar a grupos minoritarios. No solo estamos hablando de los LGBT, no solo estamos hablando de los locos, estamos hablando precisamente de cualquier tipo de minoría, porque sabemos bien cómo el uso del poder nos puede devolver a la función psi. Yo aquí en Fabry Burle veo cómo es que la función psi hace tanto daño al psicoanálisis, cómo el seguir pensando el psicoanálisis con diagnósticos, pensándolo con una lógica médica, pensándolo como si fuese una psicoterapia, lo único que hace es degradar al psicoanálisis, transformarlo, volverlo al servicio del poder, una servidumbre que queda al servicio de la psiquiatría, como tanto temía Freud. Además, independientemente de que sus conceptos sean totalmente subversivos, ¿no? Esto que menciona Fabry Burle, justamente la libido, el inconsciente, la pulsión, que el yo esté en ruina, que el yo no sea dueño de su propia casa, y la plasticidad del objeto. Es sumamente interesante cómo es que puede haber una visión tan conservadora, moralizante de esta situación del objeto, de la pulsión, cuando desde el psicoanálisis, desde Freud, ni siquiera es una cuestión nueva. Desde Freud ya cualquier objeto es objeto de la pulsión. Entonces, ¿qué sucede? Que de cualquier forma, a pesar de que estos conceptos estén articulados de una manera totalmente subversiva, terminan estando al servicio de esta moral. Aquí habría que preguntarle no al psicoanálisis, sino a los psicoanalistas, a esos psicoanalistas que detentan la función psi, la función moralizante. Porque bien sabemos que se puede hacer un tratamiento moral llamándole psicoanálisis, ¿eh? Bueno, voy a acabar con esta cita, con este apartado que quiero comentarles de aquella actividad del 14 de marzo. Y Fabrice Burle dice lo siguiente: hay dos usos que se le pueden dar al dispositivo psicoanalítico. Un uso muy conservador que se usa en la mayoría, y este dispositivo analítico es el que es regido por la eficiencia profunda y universal de la ley de Freud, de la ley del Edipo. Miren qué puntuación más fuerte está haciendo Fabrice Burle acá. O sea, está hablando de que hay dos dispositivos psicoanalíticos y que el que más se usa es aquel que es conservador y que está regido por la eficiencia profunda y universal de la ley del Edipo. Ya tendré tiempo yo de hablar de mi experiencia en la ciudad de Cancún, pero estoy de acuerdo con Fabrice Burle. Es realmente triste cómo el psicoanálisis, siendo subversivo desde el inicio, se ha vuelto tan mocho en las manos de muchas personas. Sigo con esta cita. Mientras el psicoanálisis esté regido por el Edipo, corrobora la homofobia, la heteronormatividad que están presentes en nuestra sociedad todavía. Y esto impide ir aún más allá de la diferencia de los sexos. Edípica, homófoba, heteronormativa y ligada a una representación binaria de la sexualidad. Si esto sigue, el psicoanálisis fallaría con los sujetos cuyas identidades, prácticas, actos, incluso con los sujetos cuyos cuerpos no se conforman a las expectativas burguesas de la Viena del siglo XX. Estas son las críticas queer al psicoanálisis, que es dependiente del complejo de Edipo, que es homófobo, que es heteronormativo y que no logra ir más allá de la diferencia de los sexos. Bueno, creo que esto último que dice Fabrice Burle es más que claro. Concuerdo con él.
Lamentablemente este tipo de psicoanálisis, que es homófobo, heteronormativo, binario, edípico, con función psi, con lógica médica, con una lógica binaria, no sé, a veces es algo muy muy complejo como hay tanta gente en el psicoanálisis, incluso lacaniano, que a pesar de que Lacan proponga una lógica ternaria, siguen pensando el psicoanálisis desde una lógica binaria. Bueno, si siguen con la lógica binaria no se van a poder sacar de encima ni el bien ni el mal, ni el diagnóstico, ni el edípico, ni la homofobia heteronormativa, todas estas cosas que parece que van de la mano caminando. Y bueno, es importante porque Fabrice Bourlet dice: estas son las críticas queer al psicoanálisis, pero obviamente no a cualquier psicoanálisis ni a todo el psicoanálisis. Estas críticas que hizo, que fueron muchas más, solo les traigo un par de parrafitos que logré atrapar con mi pluma, pero estas críticas son justamente a ese psicoanálisis que es dependiente del complejo de Edipo y que es homófobo y que es heteronormativo y que no logra ir más allá de la diferencia de los sexos. Creo que no hay mucho más que decir de esto. Espero que tengan algún tipo de reflexión y me la puedan compartir escribiéndome a mi correo suasua.carlos@yahoo.com o nuestro Instagram @undivertimentoserio. Espero que esta sacudida de Fabrice Bourlet haya sido de su agrado y gracias por escuchar. Hasta luego.